del doctor Enrique Plasencia y su título es Los desfiles militares del 16 de septiembre durante el callismo. El doctor Enrique Plasencia es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor de asignatura en esa facultad e investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado diversos artículos en diferentes revistas especializadas. Es autor de 2 libros, Independencia y Nacionalismo a la luz del discurso conmemorativo 1825-1867 y Personajes y escenarios de la rebelión de la Huertista 1923-1924. Actualmente trabaja en el proyecto Ejército y Sociedad en el México postrevolucionario 1920-1952. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Quisiera agradecer la invitación para participar en esta fiesta, en estos 20 años. Felicitar a Norma y a todo el equipo de estos magníficos archivos que pues muchos nos han servido tanto. Yo llegué en un tiempo a venir tanto que prácticamente ya casi me querían inventariar como parte de los archivos. Pero verdaderamente mis mayores felicitaciones por estos 20 años y que vengan muchos más de esta magnífica institución. La primera vez que Plutarco Elías Calles fue secretario de guerra, lo fue de un movimiento rebelde que buscaba derrocar un gobierno, el de Venustiano Carranza. El haberlo logrado y hacerlo al lado del caudillo Álvaro Obregón les dio enseñanzas valiosas a ambos generales, sobre todo para evitar caer por la misma razón por la que llegaron al poder. Irrumpieron en la capital del país las fuerzas aguaprietistas, lo primero que organizaron fue una gran parada militar. Con esta, Calles quería mostrar la fuerza del ejército vencedor. La historia de nuestro país está llena de eventos de este tipo. El primero de la vida independiente de nuestro país fue el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México. Recordando ese evento, cada 27 de septiembre el ejército repetía de forma simbólica ese hecho, desfilando por las principales calles de la capital. Cuando Iturbide pasó a ser una figura histórica discutible primero, maldita después, el 27 de septiembre pasó al olvido, pero el ejército siguió mostrando su músculo, cambiando la fecha del evento al 16 de septiembre. Como de forma harto conveniente, Porfirio Díaz asoció el festejo del inicio de la independencia con su onomástico el día 15, la mañana siguiente quedó libre, simbólicamente hablando, para que los militares tomaran las calles. Seguramente nada de esto pasó por la mente de los sonorenses en ese momento, pues tenían asuntos que requerían su inmediata atención. Pero sí eran conscientes de lo efectivo que era la demostración de fuerza. De hecho, su movimiento había triunfado, más que por ganar batallas, por evitarlas con el poder de la disuasión. El influjo que tenía Obregón en muchos generales fue un elemento adicional para ese mismo fin. Los militares carrancistas simplemente no combatían, se ponían en huelga, veían cómo se desarrollaban los acontecimientos y terminaban uniéndose a los rebeldes. Igual que en 1821, en 1920 ganó el movimiento casi sin combatir. Fue una rebelión de terciopelo, las dos. En la coyuntura electoral de ese año había 2 candidatos fuertes a la presidencia, el propio Obregón y el general Pablo González. El presidente Carranza se inclinaba por un civil, Ignacio Bonillas. Los generales rivales percibían que el presidente quería imponer a Bonillas. De ahí inició el movimiento rebelde. Los 2 generales se aliaron coyunturalmente para derrocar a Carranza. Para el mismo fin, Obregón atrajo a varios movimientos rebeldes que seguían levantados en contra de Carranza. Podía decirse que el triunfo fue una suma de enemistades. Se habló entonces de una unificación revolucionaria, que estaba muy lejos de ser cierta, pero que ayudó mucho a la causa sonorense. El desfile era una prueba de esa unificación. El jefe nominal del Plan de Agua Prieta, Adolfo de la Huerta, fue elegido presidente sustituto por el Congreso para terminar el periodo del depuesto y después asesinado Carranza. Tomó protesta el 1 de junio. Ese día desfilaron todas las tropas que estaban en la capital. Estaban los zapatistas de Morelos, los serranos de Oaxaca, los felicistas de Veracruz, entre otros. El desfile era
del presidente recién ungido, pero la parada se convirtió en un homenaje al caudillo. Álvaro Obregón a caballo abrió el desfile, vistiendo un sencillo uniforme de campaña sin una sola insignia, cuidadoso por construir su propia imagen de ciudadano en armas. A su lado iban los generales Manuel Peláez, Benjamín Gil, Jacinto B. Treviño, Samuel de los Santos y Jesús M. Garza, jefe del Estado Mayor de Obregón. De esta forma quedaban a su lado un representante de los movimientos armados anticarrancistas, Peláez, uno de los propios sonorenses, Gil, y un exgonzalista convertido en obregonista, Treviño. Al llegar al frente del Palacio Nacional, estos personajes entraron a Palacio y subieron al balcón central para saludar al presidente y continuar viendo el desfile. Según la crónica, aparte de Obregón, los más aplaudidos fueron los cadetes del Colegio Militar, los mismos que acompañaron lealmente a Carranza en su infructuosa huida. El objetivo del desfile se cumplió a cabalidad. Fue una muestra elocuente de la unificación anticarrancista, pero también era muestra de algo inquietante. El ejército había crecido de forma desmesurada. El secretario Calles sabía que no era lo mismo ser el gerente general de un movimiento armado, que para triunfar busca aumentar sus hombres, que tener la cartera cuando se representa un gobierno constituido, que con sus recursos debía pagar a un número crecido de soldados. De ahí la necesidad por disminuir los efectivos. Como esto era imposible de la noche a la mañana, cuando menos había que mandar las señales adecuadas de que se iba por ese camino. En las fiestas de independencia de ese año de 1920, el desfile fue muy diferente al del 1 de junio. Se escogieron las mejores corporaciones, las entrenaron con anticipación y no pasó de 5,000 los soldados que participaron. No solo se privilegió un número menor, también se quiso destacar la uniformidad. Se desterró el sombrero tejano, tan común en las tropas revolucionarias, por el sencillo kepí, y se les dio uniformes de paño azul. Así, según un cronista de la época, aparecieron ayer como los viejos soldados que todos los habitantes de la metrópoli vieron desfilar en el centenario de 1910. El otro centenario, el de la consumación de la independencia, se llevó a cabo en 1921, ya bajo el gobierno de Obregón, siendo secretario de Guerra Enrique Estrada. Para estar a tono con el motivo central del festejo, ese año se realizó el desfile el 27, no el 16. Para este día, el presidente abanderó a 12 batallones de infantería en ceremonia gigantesca en Balbuena. Parte destacada de la ceremonia fue el homenaje hecho a una bandera que perteneció al ejército trigarante en 1821. Ahí el general Jesús M. Garza, a quien le fue encargada la organización del desfile, dijo: "No faltarán elementos reaccionarios que dirán que estamos de acuerdo con la manera de sentir de aquella época. No faltarán tampoco elementos revolucionarios que censuren esta actitud nuestra. Los que formamos el ejército actual, a pesar de nuestro radicalismo, no sentimos rencores por el pasado, por el contrario, simpatizamos con los padres de la patria, pero sería inútil hablar de ese ejército y de sus héroes. Lo importante es su bandera y su significado". Hasta aquí Garza. El 27 de septiembre, el desfile siguió la misma ruta que había seguido Iturbide, y como este entró con 16,000 hombres, se determinó que ese fuera el mismo número de participantes 100 años después. A pesar de lo dicho por Garza, eran tiempos en los que presentarse como radicales era lo políticamente correcto. Los diputados Octavio Paz y Antonio Díaz Soto y Gama propusieron retirar de la Cámara de Diputados el nombre de Iturbide, inscrito en letras de oro, que junto con otros paladines de nuestra historia patria adornaban los muros del edificio de Donceles. La propuesta fue aceptada. Al año siguiente, como fiesteros que se quedan en casa después de mucha parranda, tampoco hubo desfile el 16. En cambio, de nuevo el 27, se organizó un festival militar en el Hipódromo Condesa. Carreras de velocidad y resistencia hechas por soldados de infantería y maniobras y suertes por jinetes de caballería fue parte del espectáculo, calificado como extraordinario por la prensa y que pretendía demostrar con una frase repetida por el reportero que la oía del público: "Ya tenemos ejército". Conclusión inequívoca de que antes no se tenía. A este acontecimiento
del mismo día del año anterior no asistió Calles. En 1923 hubo divergencias sobre continuar la tradición del desfile, pues el jefe de operaciones militares en la capital, Arnulfo R. Gómez, dijo que no habría ese año, pues en los últimos años se ha vulgarizado mucho, así lo dijo. En su lugar se quiso repetir el festival militar. Pero el presidente Obregón ordenó que hubiera desfile. Terminaron por hacer los dos eventos, primero el festival y al acabar el desfile, y al acabar el festival desfile, aunque este fue muy corto y deslucido. Ese año en Monterrey también estuvo en duda su realización, por otros motivos, por una disputa postelectoral. Ya era de costumbre en la época que tras una elección surgieran dos gobernadores autoproclamados triunfadores y se instalaran dos legislaturas. Pero al final ambos bandos se calmaron momentáneamente para ver el que comandó el general Joaquín Amaro. Regresando al nivel nacional, en 1924 no hubo desfile el 16. Calles, que se había alejado de este rito, quiso darle gran relevancia el primer año de su administración. El encargado del despacho de la Secretaría de Guerra, Joaquín Amaro, cuidó de presentar a los soldados con uniformes nuevos. Establecimientos fabriles que dirigía Celestino Gasca trabajó 2 meses día y noche para que todas las corporaciones participantes tuvieran los uniformes. Se cuidó que los caballos de los regimientos fueran del mismo color. Fue, junto al de 1921, el desfile más numeroso de esos tiempos. El mayor Ricardo Calderón Arzamendi, que era agregado militar en Chile, de los documentos que nos ha hablado Marta Loyo, recordaba su experiencia en estos eventos siendo cadete. Decía, la orden de formación para el 16 la leían los coroneles jefes de regimiento, pero con el justo temor de que sus soldados no fueran a estar listos oportunamente, daban la orden al teniente coronel para que el regimiento o batallón estuviera en el Paseo de la Reforma a las 9. El teniente coronel, con el mismo pensamiento, ordenaba que se estuviera a las 8, el mayor que a las 7, los capitanes que a las 6. Para eso había que despertarse a las 4. Entre las 5 y 5 y media se nos pasaba media docena de revistas, la del sargento primero, la de los tenientes, la del capitán, la de los jefes. En cada revista llovían arrestos por el botón que estaba menos limpio que otro o porque los tacones estaban cubiertos de polvo. Todo este tiempo estábamos firmes como estatuas y con los nervios en tensión. A las 6 ya estábamos formados en el Paseo de la Reforma y ya desde esa hora estábamos cansados, aburridos y renegados de todo el mundo, más de los jefes, ¿verdad? Por fin a las 11 de la mañana se oían allá a lo lejos los toques de atención, de presente, la marcha de honor, los acordes del himno. Sentíamos un placer tan grande que olvidábamos todos nuestros martirios y nuestros rencores. Parece que los señores ministros de la guerra de aquellos tiempos tenían el convencimiento de lo que el pueblo pedía era ver muchas tropas, muchos miles de tropas, y por eso se hacían esos desfiles kilométricos, aburridos, monótonos. Las tropas llegaban a sus cuarteles extenuadas, hambrientas, el público cansado y fastidiado. Hasta aquí las palabras de este mayor, que como podrán ver, aunque era un informe oficial, no es un lenguaje y no es un tono que utilizaran mucho los militares, bueno, o que utilicen mucho los militares. El resto del cuatrienio, la divergencia entre festivales o desfiles. Aunque se llegaron a hacer ambos, este mismo hecho quitaba relieve al que tenía mayor tradición. Uno de los militares más experimentados de la época, Gustavo Salas, lo señalaba en el periódico. En otro tiempo se organizaban espectáculos en que algunos elementos hacían actos más o menos difíciles, como carreras cosacas, pirámides ecuestres, saltos de obstáculos, etc. Esto era hermoso, pero era hecho por un pequeño grupo y la gente se daba cuenta de que no era tan difícil sacar 20 o 30 de 300 que pudieran hacer estos actos. Pero el desfile, como el del 16, es todo el personal y caballada de todos los cuerpos. Además puede ser visto por casi todos los habitantes de la ciudad. La mayor concentración humana del país, que es esta ciudad, tiene derecho a saber
vestido, instruido y manejado el ejército. Hasta aquí Salas. Este viejo militar se daba cuenta de que en una sociedad de masas había que ofrecer espectáculo de masas, y ese era uno de los atractivos de los desfiles militares. Además, señalaba que una de las razones más importantes para hacerlos era la mejor forma de conocer el estado en que se encontraban las fuerzas armadas. El de 1929 cobró gran importancia por el número de tropas que desfiló, 17,000, y porque con él se reanudaba la tradición y por demostrar la lealtad del ejército al gobierno cuando más necesitaba demostrarla. Meses antes estalló la rebelión escobarista. Aunque fue sofocada rápidamente, dejaba maltrecha la confianza hacia el Instituto Armado. Joaquín Amaro, quien llevaba varios años al frente de la Secretaría de Guerra, intentando modernizar al ejército, fue el encargado de organizarlo. La prensa daba su veredicto sobre este desfile. Esta magnífica fuerza está para sostener las instituciones. Por eso el gobierno ha puesto de relieve la fuerza militar de que dispone, y ella le protegerá contra el instinto de rebelión y las acechanzas de sus enemigos. Pensar en nuevas defecciones militares después de los sucesos de marzo sería suposición pesimista e improbable. El ejército se ha ido depurando en los últimos 10 años y solo quedan en él los leales, los que verdaderamente aman la profesión. No habrá más traidores ni ambiciosos que manchen su honor. Y tales ideas arraigadas profundamente harán que ni la sedición civil contamine a los militares, ni estos cambien el alto decoro de la milicia por riquezas del orden material o encumbrados puestos políticos. En el archivo de Joaquín Amaro se encuentran algunas de las felicitaciones que le allegaron por el éxito obtenido en este desfile. Un ciudadano le transmitía la emoción que le causó. Cito: al pasar esta magna columna por nuestras principales avenidas, fue objeto de grandes manifestaciones de regocijo. Yo, con todo el entusiasmo que se desbordaba en mi ser y con la sinceridad de mi corazón revolucionario, entono una alabanza a esa noble institución emanada de un pueblo dispuesto a defender sus derechos. Hasta aquí el ciudadano. Al año siguiente, el desfile fue aún más grande. Participaron 25,000 hombres. Tardaron en pasar por Palacio Nacional 4 horas, y la extensión, se dijo, era de 30 kilómetros. No todos los militares estaban de acuerdo con la magnitud de estos eventos. El mayor Calderón, que pues ya hemos conocido sus opiniones, decía: los desfiles, paradas o revistas, quiera que se les llame, no fueron establecidas para diversión del público, como si fueran comparsas de circo. Tienen un objeto y muy importante. Las multitudes de todos los pueblos tienen sobre esta particular la misma psicología. Les gusta lo espectacular, les impresiona. Los grandes caudillos militares han sabido sacar provecho de esta circunstancia. El ejército francés del tiempo de Napoleón I estaba uniformado con gran suntuosidad, lleno de colores vivos, cordones y charreteras. Cuando Napoleón necesitaba engrosar sus ejércitos para llevarlos al matadero, le daba mejor resultado una gran parada que un mes de propaganda, discursos, dinero y vino. No hay cosa que despierte más el entusiasmo militar como ver un desfile, oír las marchas y los redobles, contemplar los vistosos uniformes y admirar el aire marcial e impecable de las filas de soldados. Deben resucitarse los desfiles, pero no el paso largo de batallones y luego cañones y luego caballos, sino un desfile de pocos soldados, pero que pasen muy bien. Para esto no es necesario hacer concentración de tropas, las de la guarnición bastan. Fin de cita. A partir de 1931 y hasta 1934 desapareció el desfile, que fue sustituido la mañana del 16 por una ceremonia que tuvo una vida efímera. El llamado homenaje a banderas históricas consistía en que oficiales del ejército ondeaban los lábaros de vista al público y al estrado, donde se encontraba el presidente de la República y otros funcionarios, ya fuese en la columna de la Independencia o frente al Palacio Nacional. En ambos lugares se hizo esta ceremonia. Elementos de tropa entonaban un himno a la bandera, el himno nacional y otros cánticos. El presidente o el secretario de guerra
condecoraban a veteranos de la ocupación norteamericana a Veracruz de 1914 y otras luchas. Las banderas las prestaba el Museo Nacional. Distintas corporaciones escogidas por las autoridades también llevaban sus banderas. De alguna manera se trataba de una suplantación de la tropa. En lugar de participar los soldados y clases, quedaba solo el abanderado de su regimiento o batallón. Para las banderas históricas se elegía como abanderado algún oficial de la jefatura de la guarnición o de guardias presidenciales o de la Secretaría de Guerra. Se trocaba simbólicamente a los soldados actuales por los soldados del pasado. Se cambiaba al ejército real por las hazañas de los ejércitos del pasado. Estas ceremonias hay que enmarcarlas en los años donde el Estado propició una campaña nacionalista con el fin de fomentar todo lo que producía el país y rechazar lo extranjero. Ello derivó en campañas contra extranjeros indeseables, así calificados, principalmente chinos y judíos. Eran años en los que las ideas y prácticas de la Alemania de Hitler tenían eco en otros países, incluido México. Un nacionalismo exacerbado que reafirmaba así su oposición al exterior, sobre todo Estados Unidos, visto como potencia imperialista que había impedido el crecimiento de México y que era refugio de judíos sin patria. Por tanto, se exaltaban las luchas históricas contra Estados Unidos. La guerra de 1847, la invasión de Veracruz, la expedición punitiva. Pero esto ocasionó ceremonias deslucidas. La prensa comentaba en 1934, hemos observado que desde hace algunos años, y salvo excepciones contadísimas, se han eliminado de los festejos de septiembre los grandes actos militares. A nuestro juicio es un error, y lo es por dos razones, a cual más atendible. Primera, que el ejército simboliza, como perenne defensor de la patria creada, a las primeras falanges revolucionarias, a quienes debimos la emancipación, y por eso mismo debe hacer invariablemente acto de presencia en el solemnísimo acto. Segundo, que siendo también, por manera invariable, conveniente y oportuno que el pueblo se halle en contacto con el ejército, que no lo ignore, que no lo desconozca, ninguna ocasión mejor para lograrlo así que la aparición de aquel en la vía pública y en compacta y disciplina masa el 16 de septiembre. Fin de cita. Al año siguiente, el presidente Lázaro Cárdenas ordenaba volver a realizar el desfile. Decía que con ello atendía a un reclamo del pueblo. Con esta decisión, Cárdenas enviaba un mensaje característico del gobierno: la supuesta hermandad del pueblo en tres paradigmas de este: el campesino, el obrero y el soldado. Los tres conformaban la Santísima Trinidad que hizo la revolución. Seguramente también influyó el activismo de grupos extremistas de derecha y de izquierda, como los profascistas con camisas doradas y los comunistas, que en esa época se enfrentaban en la plaza pública, a veces de forma violenta. El primero de ellos tenía una organización, la primera de ellas, las camisas doradas, tenía una organización militarista y gustaba de uniformar a sus miembros y hacer manifestaciones en forma de desfiles. Si el Ejército Nacional les dejaba las calles en fechas tan simbólicas como el 16 de septiembre, era muy probable que la ocuparan estos grupos, como de hecho ocurrió con el desfile obrero del 20 de noviembre de 1935, donde se enfrentaron obreros y camisas doradas, como una esencia de lo que sucedió en Alemania en los años previos al ascenso de Hitler al poder. El desfile del 16 de septiembre dejó de ser un evento dejado al azar, al humor del secretario de guerra o del presidente en turno. Si en la década de los 20 dejó de hacerse algunos años, tal vez fue por evitar dar la imagen de que el país era militarista, cuando los males del pretorianismo habían sido tan evidentes. En las décadas siguientes se convirtió en una muestra, tal vez en ocasiones engañosa, de los cambios benéficos en nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias.